toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag. Yo soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy tenemos que hablar de una de las tragedias más recientes del mundo del wrestling. Una que habla de cómo siempre, en esta sección además muy a menudo, hablamos de que el wrestling actual es mejor que el pasado para las mujeres. Pero sigue habiendo rastros oscuros, sigue habiendo historias muy difíciles y en este caso nos referimos a uno de los suicidios que sacudió el mundo del wrestling hace unos años, al de Ashley Massaro. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @JTAGYT. Repito, @JTAGYT. Ashley Massaro es por desgracia una de las últimas mujeres que alargan la enorme lista, cada vez además más larga por desgracia, de luchadoras que se han suicidado en Estados Unidos, que se han suicidado además en relación a un caso de abuso sexual y en este caso a la ocultación del mismo por parte de una empresa. Ashley solo fue wrestler durante 4 años, desde que ganó el Diva Search hasta 2008, que es cuando se retira por un problema familiar. Pero en estos 4 años se ganó el cariño del público porque era muy guapa y era muy simpática, era una persona muy divertida. Para los fans españoles, además, uno de los primeros momentos que pudimos ver de la era 4 es cuando estaba SmackDown donde ella era la manager de London y Kendrick, por lo que se transformó en una figura también muy querida. Por desgracia, ella falleció muy pronto, desapareció, tuvo otros proyectos, otras aventuras, pero en 2019, 10 días antes de su 40 cumpleaños, Massaro decidió quitarse la vida, ahorcándose, y lo haría dejando tras de sí una hija y un hijo, y con muchos temas que se ocultaron, ella denunció, luego se desestimaron, y que finalmente pues le afectarían personalmente, me refiero sí a abusos sexuales. Vayamos al principio, y es que Ashley Massaro nace el 26 de mayo de 1979 en la ciudad de Nueva York. La joven es cierto que tenía familia de wrestlers amateur, pero ella no se dedicó a eso. Básicamente fue a la universidad, consiguió un graduado, además, una licenciatura en comunicaciones a la Universidad Estatal de Nueva York y vivía tanto de ello como de belleza. Participó en varios torneos, incluyendo unos cuantos en Hawái, y en 2003 y en 2004 posó para Playboy. En un concurso de bikinis, una figura de WWE le dio el número para que llamase porque básicamente iban a hacer el Diva Search. El Diva Search en 2004 fue un éxito que ganó Christy Imi, que además consiguió una audiencia de locura debido a que, bueno, Imi dijo que si ganaba daba su número, etcétera, etcétera. Por tanto, la gente llamó en masa. Mientras que en 2005 decidieron hacer algo más profesional y la ganadora fue la propia Massaro. La oportunidad que recibió es un contrato de un año y $250.000 con la empresa de McMahon. La segunda funciona, Ashley gana el torneo y evidentemente tiene que ser entrada por Fit Finlay porque no tiene experiencia prácticamente en el ring. Esto no hace mucha gracia a las luchadoras que estaban ya en roster porque evidentemente no se va a pelear, pero bueno, Ashley la verdad es que consiguió hacer bastantes amigas en su corto tiempo en la empresa. El problema aquí, evidentemente, que es el problema de WWE en esta época, es que ellas lo que querían era tener figuras atractivas, guapas, y no les interesaba el wrestling femenino. Por eso figuras como Ashley, como Christy Imi, como muchos otros modelos firmarían por la empresa sin tener prácticamente ningún tipo de desarrollo. Además, WWE no tuvo dudas y directamente la lanzó al ring al día 1, es decir, al día 1-2, porque básicamente, como era una figura popular, decidieron que era una buena idea meterla y la lanzan a Raw, donde le meten una rivalidad. Además es una rivalidad importante, recordemos que en esta época había pocas rivalidades femeninas y lo que hacen es que debuta como face y Candice Michelle y Torrie Wilson la atacan debido a que están celosas por su popularidad. La rivalidad le lleva también a enfrentarse a Victoria, que recordemos, como ya dijimos la semana pasada, que era la enforcer del grupo Hill, quien la aplasta en su primer combate. Ashley, no obstante, encuentra fácilmente ayuda y de quién sino de una luchadora veterana, de una luchadora que encima venía de una lesión, por lo cual estaba con mucha ilusión la gente de verla, Trish Stratus. Forma un equipo face que es muy querido, ganan Unforgiven a las Hills y mientras que Trish va por el título, en 2005 vemos para qué van a usar a Ashley. Básicamente Ashley Massaro es usado en combates como Bram Panties, Battle Royale Fulfill Your Fantasy. Para el que no sepa, Bram Panties es que para ganar tienes que dejar a tu oponente en bragas y sujetador, mientras que el Fulfill Your Fantasy básicamente eran batallas reales que se hacían en Taboo Tuesday, en Survivor Series, donde se elige un tipo de disfraz y se compite. Ese disfraz normalmente suele ser alguno que tenga fantasías eróticas detrás. Es una época bastante fea para las mujeres, ya lo sabéis. Ashley está en la empresa por el físico, es obvio. Llega a ganar, además, el Gauntlet Brand Panties de New Year Revolution, pero su primera rivalidad como tal, que no está basada en eso, es la rivalidad contra frente a Mickie James. Básicamente la rivalidad se basa en que Trish y Ashley son amigas. Mickie, recordemos que es la fan loca amiga de Trish, por tanto ataca a Ashley. Ambas tienen un combate en Rumble con Trish Stratus como árbitro. Creo que es el mejor combate de la carrera de Ashley, sinceramente. 7 minutos en el Rumble, bastante guay. Acaba ganando obviamente Mickie y la rivalidad se acorta debido a que iban a tener otro combate,
pero no se puede dar. El motivo es que Ashley se parte tibia y peroné al caer en una Battle Royale, al caer fuera del ring, y se parte eso, por tanto tienen que operarle y tienen que ponerle unos clavos. Se queda 6 meses fuera, y de esos 6 meses sigue siendo un fave, eso sí, el enfeudo entre Trish y Mickie justo antes de WrestleMania, que Mickie intenta secuestrarla, y posteriormente la envían a SmackDown. ¿Cuál es el problema? Que la envían a SmackDown. ¿Qué significa enviarla a SmackDown? Que no va a pelear. ¿Por qué? Básicamente el problema que tenía la división femenina de SmackDown en esta época es que no tenía título femenino, por tanto no tenían por qué competir. Así que lo que hicieron es que debute en un Brand Panties, en un Bikini Contest, que en Great American Bash tenga un Brand Panties, y ese es el motivo, que todas las luchadoras de SmackDown solo valían para eso. Básicamente, para el que no lo sepa, SmackDown no recibió el título femenino de la división, y desde 2002 hasta prácticamente 2007-2008, la división femenina de SmackDown era un chiste, porque era básicamente rivalidad basada en sexo, físico o celos por una de estas dos cosas. Por ejemplo, Torrie Wilson y Don Marie, por ejemplo, Gillian Hall y Ashley Massaro, es decir, yo soy más guapa que tú, o yo estoy celosa porque tú te acuestas con no sé quién, o yo me voy a aprovechar de tu familia para acostarme con tal. Es decir, son rivalidades súper básicas y que no llevan a nada y que en el caso de Ashley pues serán totalmente irrelevantes. Pero aquí en 2006 la empresa sí que toma una buena decisión y es unir a Ashley a London y Kendrick. ¿Por qué? Noki y Kendrick son un equipo que funciona relativamente bien, que tiene cariño del público y que está guay, pero el problema principal que tienen es que no interesan. ¿Por qué no interesan? División Tag, lo cual ya es malo en WWE, ya lo sabéis, y además buenos en ring, pero poco carismáticos. Que, evidentemente, Kendrick sí que es muy carismático y que lo ha hecho muy bien en otras empresas, pero para los cánones de WWE no. Así que le ponen a Ashley, y Ashley funciona, y el público las quiere, y es en general divertido, pero el gran momento de Ashley llega justo a principios de año cuando, aún siendo manager de London y Kendrick, recibe la oportunidad de ser portada de Playboy. Evidentemente ya sabéis que en esta época era muy importante ser portada de Playboy y que normalmente implica un push. Así es, y es que en WrestleMania 23 peleará por el título. No obstante, y como es obvio, sí, era portada de Playboy, sí era muy conocida, pero no iban a darle el título porque no se iba a pelear. Por tanto, perdería contra Melina, combate de solo 3 minutos, uno de los pocos combates femeninos por el título que ha habido en WrestleMania, lo cual es muy triste antes de la revolución femenina, así que ahí estaba. ¿Qué pasa después? Ocurre esto, puede participar en WrestleMania que está muy guay, desaparece en pantalla, básicamente porque desaparece en pantalla, perdón, uno de los tornillos de su tobillo se había desajustado, la operación de tibia, por tanto tenían que volver a ajustarlo, y además vuelve, tiene una especie de segmento donde Vince McMahon la suspende por tirarle café por encima y participa en el Supervivientes que tiene allí en Estados Unidos, donde dura solo 2 semanas, es creo que la primera eliminada o la segunda, no he visto el programa, no lo sé, pero es eliminada de las primeras, y vuelve a WWE. ¿Cuál es el tema? Que a partir de aquí todo va cuesta abajo. Vuelve en 2008 en Raw, participa en WrestleMania de manera sorprendente junto a María, porque María también va a ser portada de Playboy frente a Beth Phoenix y Melina, pierden obviamente, y 2 meses después es despedida. No es despedida por decisión de WWE, sino que ella pide su marcha debido a que tiene problemas su hija está enferma y por tanto decide marcharse. Este no sería el único motivo. Durante los siguientes años no sabremos nada de Ashley, más allá de que, bueno, participar en convenciones, ser amistosa con todo el mundo. En 2016, no obstante, sí que sabríamos que vuelve porque está dentro de una de las que denunciaron por conmociones cerebrales a WWE, pero el problema no fue el de las conmociones, o no fue solo el de las conmociones. Ashley hizo una segunda denuncia donde acusaba de abuso sexual, de asalto sexual además. ¿Por quién? ¿Por parte de qué? No fue por parte de ningún luchador o de ningún miembro de WWE, sino que fue parte de las tropas estadounidenses. Básicamente, durante el Tribute to the Troops de uno de esos años, no sabemos exactamente a cuál, durante una de las misiones, un militar cogió a Ashley Massaro y la acosó sexualmente y abusó de ella. Evidentemente WWE estaba informada de esto, pero le dijeron o le indicaron, según la acusación de Massaro, que no dijera nada porque eso sería un problema grave para la reputación del ejército norteamericano. Recordemos además que estaban justo en la guerra de Irak, había habido ya acusaciones de abusos sexuales, asaltos, etcétera, etcétera, más todo lo que se sabía de Guantánamo, que era bastante polémico todo, entonces decidieron que era mejor ocultarlo. Ashley denunció, en 2018 la denuncia fue desestimada, incluso WWE sacó una carta escrita por la propia Ashley donde pedía disculpas, pero luego, después de su fallecimiento, que ahora explicaremos, el abogado mostró otra carta donde Ashley detallaba un poco lo ocurrido, muy grave, y cómo le hicieron callar. No obstante, volvamos a 2017, tiene ese paso por ahí que no le sale mal, el paso por alguna indie y tal, la denuncia de conmociones no sale bien, pero participa en alguna indie, y se hace DJ. Ella ya tenía el esto de comunicaciones, así que tal, y se hace DJ en una radio de Long Island, donde participa como primero los sábados,
que tiene unas 2 horitas los sábados, y luego le iban a dar el programa de los miércoles por la noche. No obstante, antes de que pueda tener ese puesto, fallece. El motivo de que fallezca básicamente es suicidio, y es que se ahorca en su propia casa. Sé que esto nos llevaría a otros debates sobre si está bien, sobre si está mal hablar del suicidio, sobre etcétera, etcétera. No quiero hablar de ello porque no creo que sea la persona indicada. No sé, al fin y al cabo, no soy un especialista o una persona que sepa mucho de esto, pero lo que sí que tenemos que hablar un poco es de lo que le ocurrió a Ashley. Por desgracia, lo que le ocurrió a Ashley era algo muy habitual y sigue siendo algo habitual. El tema principal es el tema de las mujeres y su vida sexual. El tema del abuso sexual es grave, ¿vale? Y está ahí, y existe, y no voy a quitarle peso. Pero, para el que no lo sepa, si vosotros ponéis Ashley Masaro prostituta, os saldrán noticias de 2009, de 2010, de webs españolas, y si lo buscas en inglés, de webs inglesas, porque básicamente son traducciones, donde se dice que participaba en una trama de prostitución, que era una prostituta, que se había acostado con Mikey Rook, porque claro, que por eso W le había echado, porque es que ella era una furcia. ¿Por qué? Porque era una mujer joven, atractiva, de pechos grandes y que, bueno, pues tenía un hijo y una hija y no estaba casada. Ya está, simplemente. No, pero es que... Pero es que nada, es que ese era su problema. Era una mujer joven que tenía 2 hijos y que no estaba casada. Por tanto, pues algo malo haría. Es que es una mujer que ha sido modelo. Es una mujer que ha hecho esto desnuda o tapada solo con sus manos, topless, esto de imágenes, ¿no? Fotos de estas de revista que los domina tan habituales. Vale, y es decir, el problema con Ashley, el problema que ha habido con muchas luchadoras es, ocurre algo. Se la maltrata hasta el extremo por eso. No solo por parte de las empresas, sino por parte de los fans, por parte de la gente. Y luego nos sorprendemos. Ashley siempre fue muy amable, todo el mundo lo ha dicho, todas las esto que ha tenido, todas las convenciones en las que ha ido ha sido genial, pero era una mujer deprimida. Y la depresión también es muy grave. Y la depresión no siempre se refleja de la misma manera. Es decir, todo el mundo cuando piensa en depresión piensa en alguien súper triste, que no puede salir de la cama, que no puede funcionar. Y no siempre es así. Es decir, yo no soy psicólogo, no soy experto, pero la depresión se manifiesta de muchas formas. Y la depresión no siempre se manifiesta al resto del mundo. Es decir, cuando tú estás mal, tú estás mal. No tiene por qué el resto del mundo saberlo. Tú no quieres que el resto del mundo lo sepa. Y es algo lógico y es algo que todos tenemos. Es decir, creo que nadie quiere que la gente que quiere sepa que está mal. Porque te afecta a ti, porque les afecta a ellos, porque es muy complicado. Y en este caso, Ashley tenía un buen trabajo. Era DJ y encima estaba consiguiendo más audiencia. Ya había hecho un vídeo de prevención del suicidio. Y bueno, con W no se va mal a pesar de lo del abuso sexual, pero es que ya no era feliz. Y es que seguramente fue una de las secuelas de ese abuso sexual. Porque muchas veces no lo pensamos, o se nos olvida, o no nos acordamos, o bueno. Pero el abuso sexual es algo muy habitual, por desgracia. Es algo que muchas mujeres denuncian. Y evidentemente aquí llegará alguien a hablar de que se denuncias falsas, etcétera, etcétera. Hay muchas mujeres que han sufrido situaciones que nosotros como hombres no podemos ni imaginarlos, donde se han sentido incómodas, donde se han sentido violentadas y donde en el caso, por ejemplo, de Ashley, han sufrido que alguien haya follado con ellas sin su consentimiento. Y volvemos a lo mismo de siempre, el consentimiento en estas cosas. No voy a alargarme mucho porque no es el tema, pero básicamente el consentimiento es que para follar con alguien te tiene que decir que sí. Y tiene que decir que sí en todo momento. No que repita que sí todo el rato, pero que si en algún momento ya se siente incómoda o no quiere, se para y ya está. Igual que si él no quiere, ¿vale? Es decir, el consentimiento es algo que es de ambos y que es necesario. Y que aprovecharse de un hombre o de una mujer cuando no quieren o cuando les da miedo decir que no o tal, es una sinvergonzonería y es un delito. Ya está, no hay más, ¿vale? Pero lo que le pasa a Ashley es eso. Y actualmente, por suerte, en los últimos años, esto está súper interiorizado. Esto es súper grave, todo el mundo habla de ello, todo el mundo pone cierta conciencia en que los chavales no salgan así, que los chavales tienen que aprender esto, que esto no puede ser, que hay que mejorar. Esto no ocurría cuando yo era joven y yo no era joven hace tanto tiempo, es decir, cuando yo estaba en el instituto. Estamos hablando de que hace 12, 13, 14 años, yo estaba en el instituto hace menos, hace 7, bueno, hace 9, 10 ya, pero no se hablaba de estas cosas porque no se tenía esta conciencia. Es decir, era como en plan de sí ocurre, pero es algo que hace gente enferma y no le pasa a nadie y tal y cual, o al menos así lo entendía yo. De repente, actualmente tenemos muchísimo conocimiento sobre todas estas cosas, sobre todos los problemas, sobre qué se puede hacer, sobre qué no, sobre cómo tenemos que cambiar nuestra forma de interactuar, sobre cómo debemos hacer que las relaciones funcionen, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que las generaciones pasadas no lo entienden y que las generaciones pasadas tienen graves problemas. Y cosas como lo de Ashley Masaro, si fuese solo la excepción, se podría decir el bueno,
fue un caso malo, fue un caso difícil, no pasa nada porque no es grave. Bill DeMott fue entrenador durante años haciendo cosas así y no pasó nada. Hemos tenido problemas severísimos de descubrir que muchas de las luchadoras que tenían luego graves problemas mentales había sido en parte por abusos. Es decir, todo lo relacionado con Grizzly Bear, pues ya sabéis cómo va. Es decir, tampoco puedo decir yo mucho porque es todo tan grave y tan duro que es dificilísimo decir algo que no sea que es una sinvergonzonería. Tenemos luego otros casos como por ejemplo el maltrato que sufrían ciertas luchadoras, lo que hacía Fabulous Moolah con las suyas, es decir, estas cosas es cierto que son más antiguas que lo de Ashley, ¿vale? Y que lo de Ashley al final es una estrella de nueva generación. Pero todo esto ha ocurrido. Y por ejemplo, a Victoria, que es una luchadora que ya sabéis, que lo dije yo la semana pasada, que me gusta mucho, una de las cosas por las cuales le putearon durante años es porque se filtró un vídeo porno suyo. Y ojo, que esto es como todo. Una cosa es que seas. No estoy criticando el que se pueda cancelar a alguien por ser actriz porno, pero me refiero. Una cosa es que seas actriz porno y otra cosa muy distinta es que te saquen un vídeo tuyo en tu privacidad, follando, ¿vale? A Victoria se lo hicieron. Y Victoria de repente era una puta, era una guarra, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le pasó lo mismo a. Bueno, a China sí le pasó, pero ¿por qué no le pasó lo mismo a X-Pac? Es decir, el vídeo de China y de X-Pac es de ambos. Es más, es X-Pac el que graba el vídeo. ¿Por qué X-Pac nunca tuvo ningún tipo de problema o repercusión por ese vídeo? Y de repente lo de China era como, ¡buah! Lo que ha hecho China, qué grave, qué sinvergonzonería. Con Ashley pasa similar, es decir, si un hombre hubiera estado casado y con dos niños, perdón, soltero y con dos niños en esta época, a lo mejor se llamaba Picha Brava, como a Ric Flair, pero nadie le hubiera acusado de puta. A ella sí. A lo mejor se hubiera hablado de que le habían tocado de forma impropia. A todo el mundo se lo hubiera sudado. Es decir, es muy complicado entender para mi generación todo lo que ocurría ahí. Y cuidado, que lo entiendo porque al final yo crecí en un entorno similar en cuanto a, bueno, oye, lo de las mujeres, lo del sexo y tal. Pero tú te das cuenta de que de repente es como en plan de, hostia, es que esto no pasaba hace tanto. Y el suicidio de Ashley Massaro no ocurrió hace tanto. Y era una chica joven. Tenía solo 39 años. No es una mujer de 45 años, bueno, de 45, de 55, de 60 años, ¿qué tal? Con problemas. Tiene 39. Y sobre la opinión pública y sobre cómo es la gente, en el caso de Ashley tiene menos que ver. Pero en el caso de Ana Kimura se suicida por la gente. Ana Kimura, por desgracia, se suicida porque, debido a su paso por un reality show japonés que no me interesa ni quiero saber cuál es, básicamente la empiezan a llamar insultos de que es una guarra, de que es una puta, de que la van a matar y se corta las venas porque ella siente que es mala persona y que no quiere vivir así. Es que esto es muy difícil de conllevar y de llevar y de entender, pero la gente sufre mucho en su día a día. Y cada vez más. Y cada vez es más complicado y las redes sociales no ayudan. Y las depresiones además no ayudan tampoco porque nunca sabemos cómo es. Para mi generación además el tema laboral pues está como está, el tema pandemia, etcétera, etcétera. Y al final resulta que lo único que necesitamos todos es un poco más de ser amable con el resto, sinceramente, y de cuidar y sobre todo luego de que las acusaciones de este tipo se toman en serio. Es decir, no es, y esto es muy importante, no es hacer las cosas como si fuese Dios, ¿vale? Es decir, me ha dicho esto, por tanto lo condenaré y será un hijo de puta, tal. No, 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 no. Pero si hay una acusación de este estilo, hay que tomárselo en serio. Hay que preguntarle a la mujer, o al hombre, al que sufra el abuso sexual. Hay que preguntarle cómo ocurrió, qué es lo que ha pasado, dónde ocurrió, cuáles fueron las circunstancias. Y todo esto de una forma respetuosa. Es decir, si alguien lo dice, hay que creerle. No estoy diciendo, evidentemente, que la otra persona tenga que ser condenada o tenga que ser tal o que tal. Pero el primer paso es que se la crea, y se la pregunte y se la entienda. Y luego ya veremos si es cierto o no. Y luego ya, evidentemente, si no es cierto, pues habrá vergüenza. Y si es cierto, veremos qué es lo que ha ocurrido. Pero es que es muy complicado para muchas personas que sufren este tipo de abusos el hablarlo. Y siempre, evidentemente, se va a lo mismo, que es las mujeres y que esto lleva a la polémica, las denuncias falsas y tal. Para los que no os acordéis, aquellos que viváis aquí en España, bueno, prácticamente en todo el mundo, en los abusos de la Iglesia Católica, que fueron regulares durante el tiempo, ocurría que nadie se atrevía a hablar porque cuando hablabas, no, es que está mintiendo, cómo va a hacer eso el cura, si es muy buena persona, si es muy amable. Estoy convencido de que en otras religiones que no conozco tanto, porque no soy de allí, habrá ocurrido algo similar, o en cargos de poder, etcétera, etcétera. Pero lo complicado es que cosas como la de Ashley no solo no fueron apoyadas, sino que fueron desautorizadas. Es decir, vale, Ashley, sí, puede que haya pasado esto, pero mira, es que son militares, es que es muy importante su popularidad, entonces no vamos a decir nada. ¿Cómo que es muy importante su popularidad? Me da absolutamente lo mismo la necesidad de popularidad que tenga el gobierno americano y en concreto sus soldados.
es una persona, una empleada tuya que ha sido abusada sexualmente en un tour con tu empresa. Lo que tendrías que hacer es ponerte firme y defender evidentemente que eso no vuelva a ocurrir. No ocurrió, no pasó. Estamos en otra época, creo que actualmente hubiera recibido más apoyo, pero sigo sin estar convencido de que hubiera recibido el apoyo adecuado por parte de todos nosotros, de toda la comunidad del wrestling. Aquí no hablo solo de WWE, sino hablo un poco de cómo funciona el mundo del wrestling. El mundo del wrestling es un mundo muy complicado, lo decimos muchas veces, y es un mundo donde se juntan personas que al final la mayoría no somos gente que sea, a ver, gente sociable sí somos, pero me refiero, el mundo del wrestling no es una comunidad tipo la del fútbol, donde es que hay todo el mundo de la sociedad tal, es una comunidad más pequeña, donde todo el mundo se conoce y donde todo prácticamente se sabe. Si se sabe algo hay que decirlo, y hay que denunciarlo, y hay que evitar que esas personas sigan haciendo lo que quieren. Y mientras que yo digo esto y defiendo que lo del abuso sexual es gravísimo, hay gente como Michael Elgin que va a seguir peleando. Y claro, tiene contrato con Noah. Así es la vida. No se ha arrepentido, no ha dicho nada, pero así es lo que hay. Pero eso, básicamente que tengamos cuidado, que apoyemos y que tengamos siempre en recuerdo a Ashley Massaro, que al final es una persona que se lo merecía y que no mereció tener el triste final que tuvo tan joven. Con esto me despido por hoy. Recordad que volveremos la semana que viene. Bueno, técnicamente volvemos el viernes con un video de opinión, pero me refiero el miércoles que viene con la Wrestling Live. Yo me despido y hasta la próxima.